Quiero empezar hablando sobre la característica más polémica de Blender. La primera vez que abrimos Blender, lo primero que vamos a notar es que al tratar de seleccionar un objeto no pasa nada. Solo vemos este círculo rojo con blanco moverse por toda la pantalla. Este círculo se llama cursor 3D y es algo que vamos a estar discutiendo más adelante. En todos los programas que usamos día a día usamos el botón izquierdo para seleccionar. Blender creo que es el único programa que funciona al revés. Utilizamos el botón derecho para hacer las selecciones. Tal vez se estén preguntando por qué es así. ¿Lo puedo cambiar? Y pues la respuesta a la primera pregunta no es algo tan sencillo de responder. Los desarrolladores hace muchos años decidieron que así sería mejor trabajar y así programaron Blender. Al inicio sí resulta difícil, pero después de unos días se termina uno acostumbrando. La respuesta a la segunda pregunta sí es mucho más sencilla y es sí se puede cambiar. Si desean cambiarlo, se vienen para aquí arriba al menú de File, User Preferences y en la pestaña de Input se dan cuenta que está la opción para seleccionar. Aquí está el botón de izquierda y derecha. Yo lo voy a dejar en botón derecho porque quiero que los videos más adelante sean lo más fáciles de seguir. Si ustedes desean cambiarlo, pueden seleccionar la opción de izquierda y graban la configuración aquí en Save User Settings. El cursor 3D es probablemente una de las cosas más misteriosas que vamos a notar cuando empezamos a usar Blender. Al principio pareciera más una molestia que una herramienta que nos puede ayudar, pero conforme continuamos usando Blender nos damos cuenta del poder que tiene. Para empezar, este círculo nos sirve para crear objetos. La posición del cursor define la posición donde será creado el objeto. Por ejemplo, si movemos el cursor para acá y creamos un objeto, el objeto nuevo aparece ahí. Si movemos el cursor para acá y creamos otro objeto, el objeto nuevo aparece ahí. Aparte de darnos el punto inicial donde se crean los objetos, también puede servirnos como punto de pivote para transformarlos. Por defecto, Blender hace las transformaciones utilizando el punto medio de lo que está seleccionado. El punto medio está definido por este círculo blanco. Si cambio de objeto, el punto medio cambia. Si selecciono más de un objeto, el punto medio es el punto medio entre los dos objetos. El punto medio de un objeto no es el centro del objeto, sino que está definido por el origen, y el origen son estos puntos amarillo y naranja. Si hacemos una transformación, por ejemplo una rotación, nos vamos a dar cuenta que lo está haciendo en base al punto medio o el origen. Si hacemos la misma transformación con más de un objeto, lo va a hacer en base al punto medio de todos los objetos. ¿Sí? Para verlo un poquito mejor nos vamos a pasar a la vista de arriba. El punto medio está aquí. Si rotamos, hace la rotación en base a ese punto medio. Si queremos cambiar el punto de pivote al cursor 3D, nos vamos para acá abajo y aquí está la selección de punto de pivote. Vamos a seleccionar el cursor 3D. En este momento el cursor 3D está aquí. Si hacemos una transformación, por ejemplo la rotación, nos damos cuenta que todo está rotando en referencia al cursor 3D. Si cambiamos la posición del cursor para acá, por ejemplo, y hacemos la misma transformación, nos damos cuenta que la transformación cambia. Ahora, si queremos mover el cursor 3D de manera más precisa, nos vamos al menú de propiedades, que es este de aquí, de la derecha, que podemos esconder y hacer aparecer con N. Aquí vemos que hay un panel que se llama cursor 3D. Aquí podemos ver la posición exacta en este momento del cursor. La podemos cambiar en todos los ejes, en el eje Z también. Adicionalmente, si queremos ubicar el cursor sobre algún vértice, arista o cara específica, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el vértice, arista o cara. Por ejemplo, aquí seleccionamos un vértice, presionamos Shift S, aparece este menú y seleccionamos cursor a seleccionado y el cursor automáticamente se viene para acá. Otra cosa muy útil que podemos hacer con el cursor 3D es definir el punto de origen de un objeto. El punto de origen es este punto amarillo o naranja que puede estar en cualquier parte del espacio 3D. Entonces, por ejemplo, si moviéramos todo esto, nos damos cuenta que el punto de origen sigue estando aquí a pesar de que la malla se movió para acá. Y todas las transformaciones las va a hacer en base al punto de origen.
Para definir el origen, lo único que tenemos que hacer es ubicar el cursor en la posición deseada. Por ejemplo, aquí. Presionamos el atajo posiblemente más largo en la historia de Blender, que es Control Alt Shift C. Nos aparece este menú y seleccionamos origen a cursor 3D. Y por último, si queremos mover algún objeto a donde está el cursor 3D, lo único que tenemos que hacer es presionar Shift S. Por ejemplo, si movemos el cursor para acá y queremos mover esta esfera para acá, presionamos Shift S, seleccionamos selección a cursor y la esfera se mueve. Es importante mencionar que estos movimientos son en base al origen del objeto. Modelar, texturizar, animar, esculpir son procesos largos y pueden resultar bastante tediosos. Blender nos permite agilizar el trabajo utilizando atajos. La mayoría de funciones más comunes tienen alguna tecla o combinación de teclas asignadas a ellas. Blender tiene mapeado casi todo el teclado a alguna función, y esto es algo bueno, pero también puede ser algo malo. ¿Por qué? Es bueno porque nos permite trabajar de manera eficiente reduciendo el tiempo que nos lleva a hacer una tarea, y también malo porque podemos presionar alguna tecla por error y resultamos teniendo consecuencias que no previmos. Esto puede suceder si, por ejemplo, tenemos las manos corridas sobre el teclado, si estamos comiendo y se nos cae algo sobre las teclas, o si el gato se sube al escritorio y empieza a caminar sobre el teclado. En fin, si no estamos pendientes de lo que estamos haciendo, podemos tener consecuencias terribles. Para ejemplificar el beneficio de los atajos, veamos cómo entrar al modo de edición. Para editar una malla, seleccionamos el objeto, movemos el mouse para el menú, donde está el selector de modos, y entramos al modo de edición. Esto puede parecer como poco tiempo, pero si lo estamos haciendo 100 veces o más en una sola sesión, se darán cuenta que terminan desperdiciando mucho tiempo haciendo esta acción tan simple. Y esta es solo una de ellas. Ahora, para mostrarles cómo podemos hacer esto mismo con atajos, regresemos al modo de objeto. Deseleccionemos el objeto y hagámoslo con los atajos. Seleccionamos el objeto y presionamos la tecla de Tab. Y eso es todo. Y si sumamos todos esos segundos, nos daremos cuenta que nos hemos ahorrado bastante tiempo. Ahora, si por error presionamos alguna tecla equivocada, lo único que tenemos que hacer es una de dos cosas: presionar la tecla de Escape o presionar el atajo Control Z, como en cualquier otro programa. Cabe mencionar que no siempre va a bastar presionar Escape o Control Z. Por ejemplo, en el caso de las extrusiones. Cuando hacemos una extrusión, si presionamos Escape, en apariencia se cancela la extrusión, pero no es así. Si movemos las caras nos damos cuenta que sí se hizo la extrusión. Simplemente no se le creó volumen. Para deshacer esto, simplemente hacemos lo que decimos, que era presionar la tecla de Escape, y aparte presionamos Control Z. Ahora, si movemos estas caras, nos damos cuenta que la extrusión sí se canceló. Otra cosa que vale la pena mencionar es que los atajos dependen de la ubicación del mouse. ¿A qué me refiero con esto? Utilicemos el ejemplo de entrar al modo de edición, que era con la tecla de Tab. Si presiono Tab, entro al modo de edición. Pero esto funciona nada más porque el mouse está en esta ventana, en este panel. Si saco el mouse de aquí y presiono Tab, no pasa nada. Tengo que regresar nuevamente a la ventana que soporta ese atajo para que el atajo funcione. ¿Sí? Y esto aplica para todos los diferentes paneles que hay. Si aquí presiono Tab, no pasa nada. Solamente aquí. O lo que es peor aún, si hubiera algún otro atajo con la misma tecla o combinación de teclas en otro panel, podríamos también tener consecuencias no previstas. Ténganlo en mente. Blender, como cualquier otro programa, tiene la capacidad de deshacer la última acción con Control Z. Es importante mencionar que tiene dos formas de hacerlo. La primera es a nivel de objeto y la segunda a nivel de edición. Debemos ser bastante cuidadosos al deshacer acciones porque podríamos perder trabajo. Editemos un poco este cubo para poderles mostrar un poco mejor a lo que me refiero. Veamos unas cuantas extrusiones. Ok, si necesito deshacer algo, simplemente presiono Control Z y deshago. Si necesito rehacerlo, puedo presionar Control Shift Z y las rehago.
Si me salgo del modo de edición y me voy nuevamente al modo de objeto y presiono Control Z, lo que voy a deshacer es todo lo que se hizo después de haber entrado al modo de edición. Si me meto después a editarlo, nuevamente, todo lo que tenía anteriormente lo habré perdido. Entonces tengan bastante cuidado. Esta es la interfase por defecto de Blender. Nos funciona bastante bien para modelar, pero van a haber otras ocasiones en las que necesitemos cambiar de vista o de editor para poder, por ejemplo, editar nuestros UVs o nuestros nodos para manejar nuestros materiales. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues nos venimos para aquí abajo al seleccionador de editores. Aquí está la lista completa. Y por ejemplo, nos podemos ir al editor de UVs. Y tenemos nuestro editor de UVs. Si necesitamos ir al editor de nodos, buscamos aquí nuevamente y nos vamos al editor de nodos. Si necesitamos regresar a nuestro modelo en 3D, de igual manera, nos vamos a vista tridimensional. Esto funciona, pero nos hace perder demasiado tiempo. Para esto tenemos estos espacios de aquí. Estos espacios están diseñados con ciertas tareas en mente. Por ejemplo, animación, edición de UV, edición de video. Y funcionan bastante bien. Pero ¿qué pasa si necesitamos un espacio hecho a nuestra medida? Bueno, pues lo podemos hacer. Presionando aquí el botoncito de más, creamos un espacio nuevo. Podemos ponerle cualquier nombre que querramos. Por ejemplo, mi espacio. Y podemos empezar a configurar Blender. ¿Cómo hacemos esto? Si nos damos cuenta, ahorita tenemos 5 ventanas abiertas en la interfase. ¿Cuáles son? Bueno, la primera es todo esto. La segunda es esta. La tercera es esta. La cuarta es esta. Y la quinta, que no se ve, está aquí arriba. ¿Sí? Bueno. Supongamos que necesitamos tener aquí mismo un editor de UVs porque esto haría más cómoda y más fácil la forma en trabajar los UVs. Podemos hacerlo con estas líneas que están aquí arriba de todas las ventanas. Aquí están para esta ventana, aquí están para esta, aquí para esta, aquí para esta y aquí para esta. Entonces solo presionamos y arrastramos. Lo que hacemos es partir la vista en dos. Y ahora tenemos dos espacios donde podemos seleccionar los diferentes editores. Por ejemplo, si aquí necesitamos un editor de UVs, seleccionamos uno. Si ahora necesitamos un editor de nodos, por ejemplo, venimos y abrimos un editor de nodos. Y esto es muy bueno, muy útil, pero ¿qué pasa cuando las cosas se nos van de control? Especialmente al inicio, que no sabemos lo que estamos haciendo y paramos con algo como esto. Esto nos pasa a muchos cuando iniciamos y no sabemos cómo arreglarlo. La forma fácil de hacerlo es simplemente cerrando y volviendo a abrir Blender. Pero si queremos aprender a solucionarlo, pues esta es la forma. Lo que tenemos que hacer es volver a regresar todos estos espacios y convertirlos en uno solo. Por ejemplo, pasar esto para aquí arriba, esto para aquí arriba, o este a la derecha. Bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Para hacerlo un poco más evidente, vamos a cambiar las diferentes vistas para que sea más obvia lo que estamos haciendo. Bueno, entonces tenemos esto. Y ahora nos queremos deshacer de todo esto y volverlo a convertir en un espacio con una sola ventana en todo esto de aquí. Bueno, para hacer esto, lo que tenemos que hacer es regresar a estas mismas líneas de aquí arriba y simplemente arrastrar, pero en vez de arrastrar para este lado, que lo que hacemos es partir, vamos a arrastrar hacia el otro lado. Por ejemplo, aquí. Si arrastramos, nos damos cuenta que aparece esta flecha. Esta flecha nos indica que todo lo que esté en esta ventana se va a pasar para esta otra de aquí, como lo acabamos de hacer ahorita. Ahora, si queremos pasar lo que está del lado derecho hacia el lado izquierdo y hacemos esto, paramos otra vez partiendo en dos la ventana. Eso no es lo que queremos. Entonces, ¿qué hacemos?
Lo que hacemos es, nuevamente, nos vamos al lado izquierdo y en vez de arrastrar hacia la izquierda, vamos a arrastrar hacia la derecha. Dale la flecha. Sin soltar el botón del mouse, volvemos a jalar hacia la izquierda. Arrastramos y soltamos. Entonces ahora tenemos una ventana aquí y otra aquí. Volvamos a hacer el ejercicio para que sea más fácil recordar. Presionamos, arrastramos hacia la derecha y sin soltar, arrastramos hacia la izquierda. Y esto mismo lo podemos hacer de arriba para abajo, pero todavía no. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una sola ventana y aquí abajo tenemos 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es convertir todo este espacio en uno solo. Actualmente están divididos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ventanas distintas. Entonces volvamos todas estas una sola. Arrastremos este, por ejemplo, para empezar de abajo hacia arriba. Ahora este para acá. Hacia la derecha y regresamos. Ahora tenemos estos dos. Vamos a pasar el de arriba para abajo, pero lo vamos a hacer a la inversa. De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y ahora este de aquí. Nuevamente, de arriba hacia abajo. Y nos quedamos solo con 2. Y ahora voy a con 3. Y ahora este hacia la derecha. Y vamos a pasar esto hacia la izquierda. Y nos quedamos solamente con 2. Y podríamos hacerlo nuevamente hasta regresar a tener una sola ventana. Hagámoslo rápidamente. Y ahí estamos. Bueno, ahí regresamos a nuestra interfase original. Pero si queremos hacer nuestros propios espacios y que se guarden, hay dos formas de hacerlo. La primera es guardándolo en el archivo actual. Si ya tengo algo trabajado, por ejemplo, estoy trabajando en un modelo. En el momento que grabe este archivo, esta interfase, este espacio, quedará guardado dentro del archivo. Pero ¿qué pasa si necesito que esta interfase quede guardada como parte del archivo inicial de Blender? Bueno, lo que tendría que hacer es configurarla a mi gusto. Por ejemplo, como lo tenía al inicio. Con el editor de nodos aquí y el editor de Vs aquí. Vamos a borrar esto. Y tendría que volver esto mi archivo inicial. ¿Y cómo convierto esto en mi archivo inicial? Nos vamos al menú de arriba en File y bajamos aquí abajo hasta Save Startup File, donde nos permite grabar esto como el archivo de inicio de Blender. Entonces, la próxima vez que abramos Blender, esto será nuestro archivo de inicio, ¿sí? Y si se dan cuenta, se quedó guardado el espacio. Si lo quiero borrar, simplemente borro el espacio con la X que está aquí arriba. Y si quiero regresar a mi archivo original, me voy al espacio por defecto. Y si quiero guardar esto como mi archivo de inicio, nuevamente me voy a File, Save Startup File, Save y nuevamente la próxima vez que abra, este será nuestro archivo de inicio, ¿sí?